le damos la bienvenida, hermanos y hermanas, y le damos gracias a Dios porque a través de esta relación, de esta conexión, hemos estado experimentando la gracia de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, porque nos permite hablar, nos permite ver, nos permite caminar, nos permite hacer muchas cosas. Quizá estemos limitados, pero Dios es bueno, Dios tiene un plan. Por eso hoy te damos la bienvenida, porque vamos a hablar del milagro número 5. Acuérdate, estamos hablando de los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. San Marcos tiene 16 capítulos, 16, pero San Marcos logró destapar 18 milagros de Jesús en su Evangelio. Y hoy vamos al número 5. Te recuerdo que este libro, si te interesa, puedes conseguirlo en la parroquia, en la oficina de la parroquia. Estamos en la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, en Brownsville, Texas, Entonces tú puedes ir a la oficina y puedes ordenar un libro como ese. Muy bien, entonces, ya que nos hemos identificado, que te damos la bienvenida, vamos a ver lo que dice el Evangelio. Ahí dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Marcos 6, 3 del 1 al 6. Dice, entró de nuevo en la sinagoga y había ido un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acceso a veces lo jugaban sábado para poder asustarle. Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate, ahí en medio. Y le dice, es lícito en sábado hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Pero ellos, estoy hablando de los fariseos, pero ellos hallaban. Entonces, mirándolos, Jesús, con ira, apenado por la dureza de su corazón, le dice al hombre, extiende tu mano. Él extendió y quedó restablecida en su mano. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para poder eliminarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, está hablando de un hombre que tenía la mano podrida. Cuando decimos la mano podrida en otra versión, en la Biblia latinoamericana dice la mano sepa. Otro dice la mano podrida, en otra versión dice la mano hinchada. Pero imagínate tú, este hombre estaba con la mano sepa. O sea, si te vas al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6, San Lucas 6, ahí dice que la mano de este hombre que tenía cepa era la mano derecha. Y ese detalle es muy importante porque la mano, en la gente con la mano derecha imposibilitada de hacer algo. No podía hacer nada más que con una sola mano, con la mano izquierda. Trata tú de no mover la mano derecha y nos vamos a sentir limitados, porque con la mano derecha hacemos muchas cosas. Pues este hombre tenía su mano derecha paralizada. Desde determinado momento, dice la palabra de Dios, que Jesús fue a su encuentro. Este hombre no buscó a Jesús. Jesús, saliendo de la sinagoga, vio a este hombre que tenía esa mano lastimada, enferma, seca, paralizada. Fíjate lo que le dice a ese hombre que estaba en el suelo. Le dice, levántate.
de la Biblia, versión latinoamericana, dice, le dice, levántate y ponte en medio. Así lo dice la Biblia latinoamericana. La Biblia Jerusalén dice, levántate ahí en medio. Pero la Biblia latino le dice, levántate y ponte en medio. ¿Qué significa eso? Bueno, le dice, ponte en medio porque este hombre está en la orilla. De afuera te lo dice el Evangelio. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este hombre no estaba en el camino, estaba en la orilla del camino. Por eso le dice Jesús, levántate y ponte en medio. O sea, ponte conmigo, vente conmigo. Se lo está diciendo de otra forma. Levántate y ponte en medio. Y este hombre, dice la palabra de Dios, le obedeció. Se puso en medio cuando estaba en medio. O sea, cuando estaba a la luz de Jesús, la frase de Jesús le dice, extiende tu mano, y en ese instante su mano quedó sana. Tan fácil. Tan fácil. Digo tan fácil, pero quizá nosotros somos los que nos complicamos la vida. O sea, una forma tan fácil de sanar. ¿Te acuerdas tú cuando aquel hombre ciego, se llamaba Bartimeo, era un hombre ciego, estaba en la orilla del camino pidiendo limosna? Y Bartimeo pedía limosna. Y en ese momento Jesús lo sana. Y cuando Jesús lo sana, dice la palabra de Dios que Bartimeo dio un salto y se fue por el camino. Siguió a Jesús. Una forma tan sencilla en donde Jesús nos llama para ser sanados o sanadas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quizá ponernos de pie de donde estamos. Quizá tú no te puedes poner de pie, o quizás sí puedes ponerte de pie. ¿Qué significa ponerse de pie? Significa que hay ocasiones en la vida en donde estamos en el suelo y hay ocasiones en donde estamos levantados. Ahorita tú estás en el suelo o estás levantado. Porque hay ocasiones que la enfermedad nos tumba, la depresión nos tumba, la ansiedad nos tumba, la pandemia nos tumba, todo se acabó, todo se derrumbó, ya no va a haber otra vez como vivíamos antes, perdemos las esperanzas, todo eso significa estar abajo, estar en el suelo. Y el Señor Jesús nos está diciendo en este día, levántate, ponte de pie. Hoy fue un día malo, fue un día adverso, pero mañana va a ser otro día. Tenemos que ser positivos. La esperanza en Jesús nunca viene de terminar. Siempre debemos de tener esperanza. Por eso Jesús nos dice, levántate de ahí y vente para Japanel, o sea, vente conmigo. Bartimeo, ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Estoy hablando del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. En donde Jesús ve a este hombre ciego, le da la vista y lo sigue. La pregunta es, ¿tú estás en la orilla? Como el del hombre de la mano seca. ¿Tú estás en la orilla? Como este hombre que estaba ciego. ¿O estás en el camino? Si estás en el camino, quiere decir que tienes esperanza. Como yo, como todo el mundo, tenemos esperanza. ¿Entiendes? En Jesús.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Por eso hoy te estoy compartiendo contigo esta situación de este enfermo, de la mano seca, de la mano atrofiada, de la mano paralizada. Quizás tú y yo nos hagamos la pregunta, ¿qué área de tu vida o de mi vida está paralizada? ¿Qué área? ¿Cómo está mi situación? ¿Hay vida? ¿Hay gozo? Como dice la canción. ¿Hay vida, hay gozo? ¿O es todo lo contrario? ¿Hay tristeza? ¿Hay desaliento? ¿Hay desánimo? Al final vamos a hacer una oración para que el Señor nos levante de donde estamos. Por eso es importante que tomes en cuenta las palabras de Jesús. Pasos prácticos. Levantarnos, ponernos en medio y ser obedientes a lo que nos dice Jesús. Si tú te levantas y yo me levanto de lo mejor, nuestra vida va a cambiar. Y vamos a ver la vida como la ve Jesús, no como la veo yo, como la ve Jesús. Quizá la situación que estamos pasando en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestras finanzas, la salud, yo no sé, pero el Señor hoy te dice a ti y me dice a mí, levántate, no te tienes que ir, porque el tiempo que tú estás ahí, las personas, quizás nuestros hijos, nuestras hijas, están viendo la actitud que estamos tomando nosotros. Y tú y yo somos escuela en la casa, en el hogar, somos la iglesia doméstica, en donde debemos de ser modelos para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Ellas o ellos están aprendiendo de ti y de mí. Si una situación que nos tumba, nos quedamos ahí, quienes nos están viendo van a decir, mi papá, mi suegro, mi tío, mi hijo, etc., no se puede levantar, está detenido, está enfermo, no quiere saber nada. Esa es la actitud que van a tomar ellos cuando se enfrenten a un problema. La solución que tú y yo podemos dar de irnos al suelo es lo mismo que van a hacer ellos. Pero si tú haces lo contrario ante una situación como este hombre de la mano seca, o de esa enfermedad, o de esa situación que quizá estemos pasando, si nosotros nos levantamos y nos ponemos en medio, si necesita ponernos en medio, empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ponernos en medio si necesita quizá asistir a la iglesia, quizá confesarnos, quizá hacer una cita con el sacerdote, una cita por teléfono. Quiero hablar con usted, Padre, mi situación es esta. Y Dios, a través de este mensajero, de ese sacerdote, el representante de Jesús aquí en la tierra, te va a dar un buen consejo para que tú te levantes. Y automáticamente estás poniéndote en medio del camino. Luego otra vez, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hermanos y hermanas, no te desanimes, no te desanimes. Somos bendecidos, tenemos la misma dignidad, somos alguien importante para Dios, hijos de Dios, hermanos de Jesús y dentro del Espíritu Santo. Hoy te quiero decir, no
te tienes en la orilla del camino. Métete al camino. Como dice Jesús, ponte en medio. En medio significa decir, digamos, soy yo quien vive, ahora es Cristo Jesús quien vive en mí. Yo no sé la decisión que tú puedas tomar, pero te quiero comentar que yo en un tiempo estaba en el suelo, porque mi enfermedad, no, yo no tenía la mano seca, yo tenía la lengua seca. La lengua estaba invadida de cáncer, pero a través de esta lectura, el Señor me dijo, Felipe, levántate y ponte en medio. Y así como me ves, o me escuchas, me ves y me escuchas, estoy tratando de estar en medio. Aún no puedo hablar bien a bien. Tú sí puedes hablar porque tú tienes tu lengua. Yo no tengo la lengua. Sin embargo, Dios me ha mantenido en medio, como quieres mantenerte a ti. Levántate de donde estás. Te cuesta trabajo, a mí me costó mucho trabajo. Me tuvieron que abrir el dedo. Me tuvieron que poner un tubo para estirar. Aquí tengo el agujero, ya no sé. Aquí tengo un agujero, tengo un hoyo. Aquí tenía un tubo para comer. Y eso me mantenía abajo, caído, en el suelo. Sin embargo, Jesús tuvo compasión, como lo tuvo con este hombre de la mano seca, y me dijo, Enrique, levántate, no te quedes ahí. Y querido hermano, hermana, mira, Dios hace una parte, tú y yo tenemos que hacer otra parte. Dios no lo va a hacer todo. Dios no lo va a hacer todo. Dios hace una parte, nosotros hacemos otra parte. Si tú te sientes bien, tú no tienes problemas, tú no estás en el suelo, estás en el camino, te tenemos que invitar para que lleves a otras personas al camino. Quizá alguien de tu familia, de tu trabajo, tus amistades, quizá no anden en el camino, estén en la vida del camino. Quizás estén en el suelo. Y cuando te digo en el suelo, es porque quizás anden en malos ambientes, anden en caminos equivocados, en caminos que no son de Dios. Quizás si tú ya estás en el camino, invita a otras personas a que se vengan y se pongan en el camino. Te decía, hermano y hermana, te decía, si tú tienes una amistad, un amigo, una amiga o un familiar, así como este hombre de la mano paralizada, este hombre que estaba en la orilla del camino, si tú lo conoces y tú ya estás en el camino, invítalo para que se ponga en el camino. Y de esa forma vas a llevarle más almas al Señor. Acuérdate, dice en el Evangelio de San Marcos, en el versículo 1, 3:1, capítulo 3, versículo 1, dice, Jesús de nuevo entró en la sinagoga y cuando vio a este hombre que estaba enfermo, los amó. Te digo eso porque Jesús nuevamente quiere entrar a la sinagoga, sí, pero afuera que somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Jesús quiere entrar nuevamente en ti, René. Si tú ya estás en el camino, Jesús quiere renovarte, quiere darte la fuerza para que traigas más personas que están a la orilla del camino, las traigas al camino.
Dice de otra forma, hermano, hermana, si tú te encuentras bien, puedes utilizar esta cita bíblica y otras más para evangelizar, para llevar a buenas nuevas, para que lleguen más almas a los pies de Jesús. Por eso, en esta primera parte de cuando Jesús sana la mano seca paralizada, en la segunda parte vamos a hablar de cuál es la finalidad de esta parálisis. ¿Cuál es la finalidad del sufrimiento? Quizás tú te preguntes, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios te mete eso en mí? ¿Por qué no a otras personas? Quizás cuando a mí me pasaba esta situación del cáncer, al principio yo decía, ¿por qué a mí? Habiendo tantas otras personas, ¿por qué a mí? Pero después, con el tiempo, fui encontrando la respuesta a esto. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, te tengo que lavar los pies? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro dijo, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, pero si no te hago esto, no vas conmigo. Entonces dijo Pedro, entonces báñame, que no le dé la cabeza para los pies. Pero ahorita no lo entiendes, pero después lo vas a entender. La situación por la que tú estás pasando, quizás ahorita no la entiendes, como Pedro, pero la vas a entender después. Yo no entendía por qué el Señor le había permitido que me cortaran la lengua. Al principio no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Si no me lo hubieran cortado, yo no estuviera aquí, yo estuviera en California. Mis planes eran ir a California. Sin embargo, esos eran mis planes, pero ahora entiendo los planes de Dios. No te sientas mal, Dios tiene un propósito para con tu situación. Vamos a terminar haciendo una breve oración. Señor Jesús, hoy queremos ponernos en tu camino. Queremos levantarnos de donde estamos y ponernos en el camino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu. Virgen Santísima, que a través de tu intercesión, tú que eres la Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por las necesidades que estamos pasando. Te lo pedimos también por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la segunda parte.